Es generalmente aceptado que los padres fundadores de la sociología fueron Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber y Émile Durkheim. Antes de ello hubo pensadores que son reconocidos como influenciales para el desarrollo de la sociología, como Henri de Saint-Simon y Friedrich Hegel. Pero mucho antes, en el norte de África, vivió un precursor de la sociología. Él fue Ibn Haldun. Ibn Haldun fue un árabe musulmán que realizó estudios que aportaron a la historia, sociología, filosofía, economía y demografía. Provino de una familia pudiente de andaluces de ascendencia árabe, que fue dueña de una hacienda en Sevilla, España, durante el dominio musulmán de la península ibérica. Sus padres abandonaron Sevilla por el avance de las fuerzas cristianas de Fernando III, de Castilla, que terminaron conquistando la ciudad. Ibn Haldun nació en Túnez. La vida de Ibn Haldun está relativamente bien documentada, principalmente por su autobiografía, en la que él mismo remonta a sus ancestros a la época de Mahoma, asegurando que uno de sus ascendientes fue compañero de Mahoma. La obra principal de Ibn Haldun fue la Muqaddima, más conocida en Occidente como los Prolegómenos. Ibn Haldun no creía que las leyes fueran escogidas por un líder o por un pequeño grupo de personas, sino por la mayoría de los individuos de la sociedad. Él consideraba que el Estado era una necesidad para la sociedad para contener la injusticia, pero el mecanismo utilizado por el Estado es la fuerza, que es en sí misma una injusticia. Haldun concluyó que las sociedades son organismos vivientes que tienen un ciclo de nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia y muerte. También describió el proceso mediante el cual los migrantes pacíficos o violentos se mezclan con la población nativa para formar una sociedad homogénea, sujeta a los ciclos universales. Él asoció la etapa de madurez de un sistema social con la opulencia, lujos y la negatividad a llevar a cabo tareas serviles, lo que lleva al empleo de extranjeros, iniciando los conflictos que llevan a la etapa de decadencia. Ibn Haldun identificó el impacto del clima y los recursos disponibles en las migraciones y cambios sociales. También identificó el impacto de las políticas gubernamentales y los impuestos en el cambio social. El término asabilla, que puede traducirse como tribalismo, clanismo o comunitarismo, fue utilizado por Ibn Haldun para referirse al vínculo de cohesión que existe entre los humanos en una comunidad que forma grupos. Este término puede compararse al de solidaridad mecánica, planteado por Durkheim, y es más fuerte en la fase nómada de los pueblos, y disminuye a medida que la civilización avanza. Estas son solo algunas generalidades sobre la vida y obra de Ibn Haldun, el precursor de la sociología que vivió en el siglo XIV de la Era Común.